¿Cómo llega Luis Destrés a los juegos de rol? El inicio de todo remonta a bastantes años. Estamos hablando de los principios de los 80, creo que 83, 84, por ahí debía ser. Yo era forofo de cómics, iba a mi tienda emblemática en Barcelona, que era Continuará Comics, pero no la actual, la que estaba detrás del ayuntamiento en el barrio gótico, y que la regentaba Joan Navarro, con el cual tuve una relación de amistad y de cliente. Yo era un lector asiduo de su guía quincenal del cómic, y en paralelo, como fan de cómics, iba mucho a los salones de cómics, concretamente al de París, por una comodidad de que mi hermana tenía casa allí. De hecho, todo surge de la casualidad de ir a un salón del cómic, en el cual tuve la suerte de entrevistar a Enki Bilal, que había hecho el cómic de las Falanges del Orden Negro y que me dio la primicia de que se iba a hacer la película en Barcelona, cosa que nunca se hizo, por cierto, pero en ese momento estaban en ello. Y regresaba a Barcelona con mi maleta cargada de cómics guardada en el Talgo, cuando me di cuenta que no tenía nada para leer. Me fui a un kiosco de la estación, empecé a mirar qué podía coger, vi que básicamente lo tenía ya en la maleta y me llamó la atención un número de la revista Geostratégie, que era un especial de ciencia y vida, una línea editorial francesa, y era concretamente el número 4, que en la portada aparecía un dragón, unas miniaturas con un dragón pintado, y decía Découvrez Donjons et Dragons. Y me empapé toda esa revista durante el viaje, que de hecho te explicaba el juego Dungeons and Dragons, que había sido editado en Francia por Transecom. Mientras leías esa revista, en ese tren, en ese Talgo, ¿verdad?, de camino de vuelta aquí a Barcelona, ¿recuerdas qué sentías o qué pensabas o qué imaginabas de eso que te estaba llamando la atención, pero que todavía no era un mundo que no conocías? No lo conocía en absoluto. De hecho, aluciné mucho leyendo lo que se suponía que transmitía ese juego en la revista, y lo primero que hice al llegar a Barcelona fue, como un loco, buscar dónde hay un juego de este estilo. El juego no había sido editado. De hecho, tuve que ir a casa de mi madre, a Toulouse, y lo compré. Compré la caja roja francesa. Me presenté con la caja roja y todo emocionado de la lectura de la revista y con el juego en mano, y cuando lo abrí también reconozco que me quedé un poco como diciendo, por Dios, ¿cómo se ataca esto? ¿Cómo empiezas? Y entonces, a raíz de esto, empecé a investigar si en Barcelona había algún tipo de ayuda al respecto. Y descubrí que había una tienda cerca de Plaza España llamada Villares Soler, y el dueño de esa tienda, muy inteligentemente, a pesar de que tenía productos y juegos de rol, me dijo, yo lo que te aconsejo es que vayas a un club que se llama Maquetismo y Simulación, MS, que estaba en Plaza España, y que ahí preguntes para jugar. Y así fue mi primera experiencia. Entré en ese club. El club era sobre todo de juego de miniaturas y wargame, pero tenía efectivamente su rincón friki, donde estaban jugando a rol. Estaban Juan Carlos Cebrián, Javier Cebrián, Juan Carlos se llamaba Warrior. Total, esa gente estaba haciendo una partida, me sentaron, me empezaron a avasallar, porque realmente los inicios son, tira este dado, esto te lo pones aquí, y no sabes un poco lo que haces, dices, eres un ranger. Ah, ¿qué es un ranger? Ah, bueno, pues sí. ¿Y cómo te llamas? Pues, no sé, más birra. ¡Bum! Y así empecé a jugar. Pero claro, yo me imagino ese viaje en Talgo, ¿no? O sea, con esa revista que te compras, pues, básicamente por pasar el rato. Y de repente aquello te empieza a despertar el interés, ¿no? Y me interesa mucho saber qué es lo que conecta en tu mente para decir, hostia, esto tiene que molar, ¿no? No sé, me imagino tal vez, viniendo del mundo del cómic y todo esto, no coincide, o sea,
tiene un punto de poder ser protagonista de estas historias que me gustan, ¿por ahí la cosa? Fue por ahí. El artículo, que de hecho los que hicieron ese artículo eran, como era un especial de rol, la revista Jeux Stratégie tenía a su vez en el mismo grupo editorial a la revista Casus Belli. Y los que hicieron el reportaje en esa revista eran de hecho los redactores principales de Casus Belli. Eso es lo que transmitían. Te decían que era la capacidad de disfrutar de una aventura en la cual tus decisiones influían en el desarrollo de esa aventura y en el suceder de lo que ocurría. Hablaban de un narrador que no interfería, pero que a la vez animaba. Y claro, todo esto era muy emocionante, pero estaba ese aspecto de decir, ¿cómo se plasma? Explicaban detalles, hablaban de dados poliédricos muy extraños que se utilizaban, hablaban de la diferencia entre los jugadores y el árbitro, que era como una especie de director de cine que a su vez interpretaba el papel de los personajes que no eran protagonistas, y toda esa información en la cual un poco yo vi traslado el hecho de ya no es un cómic en el que estoy pasivo, es un cómic en el que estoy participando. Entonces eso fue el declic en lo que hizo que me emocionara. Luis, aparte de jugar, siempre has querido que los demás jueguen, siempre ha habido una faceta de divulgador. Esto pasa desde trabajar en la revista Líder, en el tema del rol, fundar un club como es el Club Aurin, editar la revista Troll. ¿Por qué? Porque más allá de tú haber conseguido con quién jugar, hay esa necesidad de que más gente juegue. A ver, es que una de las cosas que tiene el rol por encima de otras aficiones es que el gran parte del disfrute lo haces en comunidad. Es decir, sí que existen fórmulas para jugar o poca gente o en solitario, pero realmente aquellas experiencias épicas que has tenido jugando es cuando ese grupo de 4 o 5 personas años después vuelve a narrar qué pasó en aquella ocasión con aquella historia que se torció pero resultó ser más divertida de lo previsto, etc. A mí es lo que me ocurrió con el juego. También se dio una circunstancia. Yo me llegué al juego, pero me había mudado a un piso que mis tíos me pasaron, y ese piso tenía la suerte que había una zona recreativa donde habían actividades deportivas. Y pues bueno, no lo podía evitar, estaba por ahí también dando la murga y acabé siendo un responsable del área de juventud. Y como llegué con ese juego, lié a mis amigos. De hecho, nosotros, el grupo que acabó siendo el grupo de fundadores, éramos parejas. Chico-chica, éramos por un lado 8 chicos y 6 chicas, que son los que firman el acta fundacional. Y éramos amigos que jugábamos a otras cosas, no tampoco demasiado jugar, era más ir a la piscina, hacer cosas, pero yo aparecí con esa caja. Evidentemente, previamente iba a MS, donde, digamos, hacía de jugador, y luego volvía con lo adquirido y lo trasladaba a mi grupo. Y así empezamos los que estábamos descubriendo el juego de rol, y como casualmente cuando llegué a MS, en ese momento en MS estaban a punto de dar el salto del boletín MS del club a la revista Líder. Nos hicieron una reunión que la hicimos en la cafetería del Cine Astoria, en la calle París. En esa cafetería estaban los componentes del club y 2 extraños, dos artistas invitados. Uno iba a ser la persona responsable de todo el tema de redacción, una persona con experiencia en periodismo y tal. De hecho, era el redactor jefe de la revista Casa Viva, y era Pepe Jara, un gran forofo de los juegos de rol. Y el otro fui yo, pero fui yo porque era el que había hecho un boletín en mi barrio, y todo el rato estaban maquetando boletines. Entonces, para darle un aire más de revista a Líder, que el boletín antes era texto tirado, no habían columnas,
no había un trabajo de maquetación un poco elaborado, pues hicimos esa combinación, nos invitaron a Pepe y a mí a participar y así nació el primer líder, en el cual de hecho estuve durante los 4 primeros números maquetando y soy el responsable de las horribles portadas que las iba cogiendo de donde podía y hacía como un dibujo adaptado. A partir del número 4 yo recuerdo que mi pasión que iba en paralelo con el grupo que yo tenía sobre el rol me hacía que estaba diciendo, es que no hay bastante contenido en Líder, se habla de juegos de mesa, de wargames, pero de rol es que hay mucha chicha que decir y yo creo que debería haber más. Y la línea de la revista, con coherencia, me dijeron que era más global, más amplia. Y entonces, pues, animado por el grupo que éramos en mi barrio, pues decidimos hacer primero una asociación, que la fundamos, y a los pocos meses, con la suerte que una de las chicas era diseñadora gráfica, surgió el boletín del Club Aurin, en el cual empezamos a pertrechar material que considerábamos interesante. Todo hay que decirlo, había un inspirador y era la revista Casus Belli. Yo la revista Casus Belli me la traía de Francia y era mi ejemplo a seguir. Y como paralelamente a todo esto también apareció la Caja Roja de Dalmau, muy desafortunadamente plagada de ratas, eso nos llevó al grupo que habíamos fundado la asociación a ponernos en contacto con la empresa de Gerona y decirles que estábamos muy interesados en hacer divulgación de ese juego que aparentemente no acababa de arrancar. De hecho, las propias tiendas tenían problemas porque cuando un cliente venía y decía, oye, quiero devolver este juego porque faltan las cartas y no hay tablero, la propia tienda decía, ay, perdón, sí, se lo llevaba, llamaban a la editorial y en la propia editorial tenían problemas para explicarlo, o sea, no había conocimiento de rol. Les explicamos que podíamos hacer unos talleres para formar árbitros y tal, les pareció muy buena la idea, nos encargaron de hacer estos talleres y empezamos a movernos. El taller estaba enfocado en 3 sesiones, que eran 3 partidas. A partir de la segunda, el del grupo que quisiera ser árbitro pasaba detrás de las pantallas y la tercera ya era un arbitraje a medias. Y así nos íbamos dejando a un árbitro y a un grupo creado de juego de rol. Aparte, evidentemente, hacíamos proselitismo de la asociación. Todo aquel que quisiera entrar sería bienvenido. Y fue de esa manera como taller tras taller fuimos recaudando gente que entró con muchísimo entusiasmo al club y entró pues en un taller que hicimos en Guinardó, el máster que ya estaba arbitrando juegos vino al club y era Ricard Ibáñez. Teníamos también Gustavo Castañé, que fue un árbitro muy conocido. Estaba también Ernesto Urdi, que es el actual dueño de la tienda La Andrómina de Terrassa. También entró en el club de esta manera y este club tuvo la suerte que creció muy rápidamente. Llegamos a 40 y pico, 50 socios en pocos meses gracias a esa dinámica de los talleres que dábamos. A ver, nos has explicado un poquito de los inicios del Club Aurin, así también un poquito entremezclado con los inicios de Troll, cómo una cosa indivisiblemente está unida a la otra. Sí. Y me interesa que nos expliques sobre, ya metiéndonos en la revista Troll, digamos, ¿no? ¿Cuántos años estuvisteis publicándola? ¿Cómo evolucionó un poco la revista desde los primeros, cómo eran los primeros contenidos, cómo se estabiliza un poco, cuándo ya se empiezan a hacer unos contenidos un poco más que son los que van a perdurar, digamos, en el tiempo y en lo que se ha convertido tal vez hoy en día, ¿no? Vale. Pues la revista Troll empieza no siendo una revista, empieza siendo un boletín, que era el boletín de la asociación, boletín del club de rol Aurin. Decidimos bautizarla Troll, pero era básicamente por una cuestión de logotipo y de destacar la palabra rol entre la T y la L. Nada que ver con lo que se sabe del troll de ahora o del trolear.
En esta fase, los integrantes de la revista eran propiamente los miembros y vocales y socios de la junta de la asociación. Esto duró cuatro números. Nuestra revista, eso sí, era una de las cosas que de hecho acabó un poco dándome fama de severo, porque salgo en una caricatura con una pequeña fusta de montar a caballo. Éramos muy exigentes con la periodicidad. La revista era bimestral, salía cada 2 meses. Hicimos un número que coincidió con las primeras que sí, que provocó que fuera, en realidad ese número intercalado hizo que fuera mensual, y duró del número 1, acabamos en el 25. El primer número arrancó en el 86 y el último número creo que fueron, después de 25 números, 90 y poco, 90 y... no estoy seguro ahora, pero en la portada lo veríais, es cuando terminó el último número. Y hubieron muchas fases. Los 4 primeros números, efectivamente, debajo del título aparecía Boletín del Club Aurin. El número 5 fue el gran cambio. Esto se produjo porque en una de mis visitas a París conocí al editor de Casus Belli. Fue todo un descubrimiento, porque además fue básicamente él el que nos dio el empujón. Nos dio el empujón a decir: esto fue lo mismo que le pasó a Casus Belli como boletín, tenéis que dar el salto a fanzine y posteriormente a publicación. No llegamos nunca al nivel de publicación de Casus Belli, pero sí que provocó que el número 5 ya la revista se llamaba Revista de Rol Troll. Casualmente, paralelamente a todo esto, en el club, yo recuerdo cuando yo estaba haciendo esto, se estaba celebrando en Barcelona, por parte de los miembros del Club Aurin, el primer rol en vivo que se tiene constancia en un parque, que era el parque del Guinardó, un rol en vivo realmente incipiente en el cual ni el guardia estaba al corriente, por lo que trastocó un poco ese domingo placentero de los que estaban en el parque, pero que fue una experiencia muy divertida. En el número 5, por lo tanto, sí que salió ya como revista de rol, y ahí perduró hasta que un día ya damos el salto en el número 12 con portada a color, y en el cual ya sí que del 5 al 12 había habido una evolución en la que ya se estaban fijando secciones. La sección de informe de un juego de rol siempre estaba, una sección fija en la que se analizaba un juego. El primero fue Dungeons, luego seguimos con La llamada de Cthulhu, la Tierra Media, y así fuimos haciendo. Incluso hablamos en número 4 de Traveler, con el cual contábamos con el apoyo de aquel experto en ese momento, y todavía ahora, Joan Parés, que era el dueño de la tienda central de Jocs. Y esa sección fija se fue alimentando y basándose, como iba diciendo, en Casus Belli, y teníamos otras secciones. Siempre había un módulo que era una aventura, el módulo estaba relacionado con el juego del cual se hacía el informe, y luego siempre añadimos un segundo módulo, que normalmente en el inicio era del juego más jugado. Por lo tanto, alternábamos sobre todo entre Dungeons, y cuando ya salió Cthulhu, pues también alternábamos con Cthulhu. En ese momento habían personas en el equipo de redacción que hacían un trabajo impresionante. O sea, Ricard, por ejemplo, Ricard Ibáñez era alguien que, independientemente de aquel módulo que se le hubiera asignado o que él hubiera decidido que iba a hacer, siempre acababa en la redacción entregando: he hecho este artículo sobre una expansión de reglas, o una tabla, un mecanismo para crear, o un estudio. De hecho, Ricard propuso la creación de un mundo que se llamó las Darklands y lo desarrolló. Y con él contamos también, que ya no está entre nosotros, con Miguel Ángel Díaz, que hizo mucho material gráfico y mucho contenido para la revista, y tenía el mérito de escribir las galeradas, las columnas que se maquetaban sobre papel,
con una máquina de escribir Olivetti de bola y contando los espacios a mano para cuadrar las columnas. Eso es un trabajo realmente ahora impensable, no lo haríamos ni locos. Y pues eso, la revista se maquetaba en caja de luz, con la típica luz debajo, las pautas, llevando las ilustraciones a adaptar para pegarlas, imprimiéndolas el offset a partir del segundo número. Y sí, tenía sus secciones que acabaron siendo, tenemos en la sección de consultas, el Tesoro del Cobol fue en honor a la Caja Roja de Dalmau, con la famosa maquetación de ver tesoro, página, interrogante, interrogante, y todo esto provocó esa sección, muy divertida porque la gente hacía consultas, y salía un poco de todo, había propuestas, por ejemplo, para Dungeons, ahí se empezaron a crear personajes nuevos, alimentar a nivel histórico trasfondos para Tulu, por ejemplo, vehículos, una ciudad, etc. Una de las cosas, por ejemplo, que yo recuerdo que a mí hizo que fuera cada vez más forofo del juego de Tulu, es que todo el grupo que participaba en la creación de material para la llamada de Tulu tuvimos una sinergia en la cual decíamos, para que Tulu sea más creíble, hacíamos partidas en las que sí, tenías una experiencia extraordinaria con algo relacionado con los mitos. Partida siguiente, no, era una aventura con un trasfondo aparentemente extraño, pero que luego resultaba que igual era la mafia, o incluso hubo una aventura muy divertido que era Fu-Manchu, quien estaba detrás del tema. Es decir, alternamos historias de pulp con historias tulunianas. Esto lo hizo magistralmente también Casus Belli, o sea, también hay que decir que había esa inspiración detrás. Sí. Y bueno, esas fueron un poco las bases que llevaron la revista a ser como fue. Sí. Luis, tú has, como es evidente, tú has visto el rol desde sus inicios en España hasta lo que es hoy. ¿Qué has percibido de cambio en los juegos de rol y en la gente que los juega desde tu punto de vista? ¿En qué ha cambiado el rol y en qué cosas sigue siendo lo mismo? Yo echo mucho de menos el hecho de que era muchísimo más sencillo en aquella época sentarnos 5 o 6 personas y jugar una tarde entera a rol o una noche entera a rol. Esto yo creo que para mí es una de las principales diferencias con el juego de rol actual. La tecnología ha tenido que suplir algo que también la tecnología nos ha quitado, que es el tiempo. Ahora tenemos una oferta tan brutal de opciones, tanto lúdicas como en cualquier terreno de los hobbies, que evidentemente encontrar un hueco para una actividad ha provocado que triunfen las actividades rápidas e inmediatas. Y en aquella época no pasaba, porque en sí esa actividad nos llenaba absolutamente. Sí que íbamos al cine, pero era perfectamente compatible. El hecho de echar una partida a rol toda una tarde, al día siguiente ir al cine, etc. Ahora, si empiezas a seleccionar, te encuentras que ya no tienes esa disponibilidad. Por lo que yo sé, los grupos que logran jugar a rol semanalmente es digno de una hazaña, porque han tenido en muchas ocasiones que recurrir a videoconferencia y a otros mecanismos. Sí, esa sería para mí la principal diferencia. Volviendo un poco a una cosa de la revista Troll que no quiero que se quede en el tintero. Has hablado de un montón de colaboradores, has mencionado el nombre de algunos como Ricard Ibáñez, que seguramente será de los que más nos suenen porque es un autor que ha publicado muchísimas cosas. Pero me gustaría que me expliques la historia esta de cuando un día recibes una llamada de un chico del País Vasco. Sí. Y quién era ese chico y cómo fue un poco todo aquello, en qué desembocó. Sí, bueno, eso fue curioso efectivamente porque dice mucho del personaje, de la persona que me llamó. Nos llamó a la redacción, de hecho no estaba en mi casa, estaba en casa de mi familia, y nos llamó
alguien que nos había logrado contactar se presentó en el teléfono como: mira, soy Alex de la Iglesia, he fundado un club que se llama Los Pelotas de Bilbao y vamos a hacer muchas actividades, he visto que hacéis revistas, quiero colaborar, si quieres te envío alguna colaboración. Y muy entusiasta, realmente muy entusiasta por teléfono. Yo recuerdo que en esa primera conversación le dije: yo encantado, envíanos algo ya cuando quieras y lo vemos. Sí, te enviaré una pequeña colaboración. La primera colaboración que me envió Alex llegó en un sobre que cuando lo abrimos en la redacción y lo miramos nos quedamos un poco, pero bueno, era un artículo sobre un tipo de orco que enloquecía porque tenía unas garras especiales, etc. Bueno, un personaje como un monstruo un poco especial. Pero lo curioso del artículo es que lo pegamos tal cual, porque estaba, digamos, las ilustraciones y el texto rotulado, porque Alex tiene una experiencia también en el mundo del cómic anterior, y nos envió algo que tal cual nos lo envió, tal cual lo publicamos, pegándolo simplemente en la página de La Pauta. Y fue el principio de varias colaboraciones. Alex hizo la portada del número 12 de Troll de Stormbringer, que es muy divertida porque rompe un poco el estilo que era algo serio con un estilo cachondo, que se ve un primer plano de un narigudo que está jugando a rol y detrás la invocación de un demonio que le aparece. También envió las noticias referentes a su club y tuvimos la suerte de que nos conocimos en las jornadas que se hicieron en Transforma 2 y en la cual presentó con una performance a su club que casi aterroriza a todos los visitantes porque una traca de petardos que cogió desprevenido todo el mundo. Pero bueno, y fue una experiencia muy divertida. De hecho, esa relación perduró más allá de la época de Troll, y cuando hice mi primera tienda en el año 92 en Sitges, en una ocasión Alex estuvo y me vino a ver, seguíamos en contacto, y yo tuve la suerte que me dejó un módulo que había hecho, que lo había autoeditado y numerado, porque lo había numerado y firmado, y era un módulo que se llamaba Nox Demoni. Ese módulo, en la portada ya ponía inspirado en la película El Día de la Bestia de Jacques Tourneur, una película en blanco y negro muy inspiradora y muy reveladora. Ese módulo, que era muy chulo y que yo tuve en la tienda sin saberlo, porque en esa época no caes, pero un poco tenía una exclusiva de un módulo de Tulu hecho por Alex, que lo empezamos a difundir y Alex tenía su recorrido, pero dentro del mundo de los pelotas. Fue posteriormente, años más tarde, que todos los que recordéis la película El Día de la Bestia, diréis: madre de Dios, pues si veis la película y veis el módulo, a la que veis los dos productos decís: el monstruo que sale en el módulo de Nox Demoni, que se llama La Bestia, es la bestia del Día de la Bestia. O sea que hay una clara inspiración ahí también. Sí. Ha sido una vida muy divertida, con encuentros que realmente son muy gratos para mí de recordar. Luis, si tuvieras que decirme, Luis, un juego de rol favorito o memorable y un personaje que hayas llevado que aún hoy recuerdes con cariño, ¿cuáles serían tus respuestas? Bueno, quizás por antigüedad el personaje sea curiosamente ese más birra, explorador de Advanced Dungeons and Dragons que jugué en MS. Eso sería seguramente uno de ellos. Y luego no podré olvidar nunca la campaña que arbitró José López Jara de las máscaras de Nyarlathotep para la llamada de Tulu, porque fue una campaña muy divertida, con un montón de anécdotas tremendas y con unos jugadores
que daba mucho juego a esa aventura. Yo tuve en esa aventura un personaje que se llamaba Shelmes, Orlok Shelmes, que era apasionado del disfraz y detective. Y bueno, como toda campaña de Tulu, tuve que hacerme 3 personajes más a lo largo de la campaña. Esa campaña fue fantástica. Y es que me cuesta, porque me vienen muchos más juegos. A mí, por ejemplo, en una visita que hice a Montpellier, llegué de esa ciudad donde había una tienda de juegos preciosa, con varios juegos de rol. Me di cuenta que había comprado más de la cuenta, que no lo podía abarcar todo. Y el día que llegué al club, estaba Ricard y al ver las cajas me dijo, este si no lo quieres me interesa. Y Ricard se quedó el juego Flashing Blades, que era un juego ambientado en el siglo XVII de espadachines, mosqueteros, y nos arbitró unas campañas de Flashing Blades que tampoco se me olvidarán en la vida. Muy buenas, porque era un juego que tenía, por un lado, un rigor histórico, y por el otro lado, un trabajo del personaje muy bien pensado. Tú hacías una creación y, de hecho, sin llegar a ser como el juego Traveler, en el cual la creación en sí es como un juego, que ya estás diciendo los años cómo transcurre y cómo... Pero hay algo muy parecido en Flashing Blades. Sales que ya sabes en la partida si eres un tío codicioso, mujeriego, con vicios de avaricia, etc. Y es como que es muy fácil meterte en la piel de ese personaje porque lo has construido en la fase inicial de una manera muy bien elaborada, está muy bien pensado. Como persona, como testigo de los inicios del rol y como persona que ha estado siempre como a caballo, ¿no?, entre Barcelona y París o España y Francia, ¿cómo podrías o cómo describirías, digamos, los panoramas del rol en un sitio y otro? En su inicio ya eran parecidos, han evolucionado igual en un sitio que en otro. Hemos ido un poco por detrás. Yo creo honestamente que, de hecho, de la misma manera que os he dicho que cuando hicimos la revista nos inspirábamos en Casus Belli, ojo, tampoco quiero decir que sea Francia en sí. Pasaba lo mismo en Inglaterra. O sea, había un material anglosajón y francés del cual yo creo que nos alimentamos mucho. Las ideas de rol en vivo también nos llegaron de lo que escuchábamos y veíamos en Francia. Las ideas de revista también, como he dicho, nos las inspiraron ellos. Y en el momento en que aquí empezaron a salir varios juegos, evidentemente de licencia, se hablaba de la Llamada de Tulu, posteriormente El Señor de los Anillos, que era la Tierra Media. En ese momento ya en Francia ya había ediciones totalmente autóctonas. Existían juegos como Chronique d'Outre-Monde era una revista, pero había un juego que se llamaba L'Ultime Épreuve, L'Œil Noir, que era alemán. Es decir, ya existía mucha producción nacional. Nosotros hemos ido un poco por detrás, en la línea temporal, pero la evolución era muy similar. En este aspecto sí que teníamos esa sensación, pues simplemente de que lo estábamos haciendo a posteriori, pero siguiendo pasos muy similares. Sí. Si tuvieras que animar a alguien, de hecho, apuesto que lo haces en la tienda frecuentemente, ¿cómo convences a alguien de que pruebe el rol, Luis? Alguien que nunca lo ha jugado. ¿Qué le dices? Bueno, en mi caso particular, en la tienda, justamente lo que estoy intentando es convencer a alguien que quiere, porque hay algo que hay que reconocer. El rol en estos momentos está viviendo un momento dulce. No voy a negar que a veces se debe a fenómenos paralelos. Por ejemplo, en mi tienda hay mucho adolescente y de edades muy jóvenes, muy tempranas, que vienen muy entusiastas para jugar a Dungeons and Dragons, específicamente.
y no es difícil a los segundos de conversación descubrir que se debe al fenómeno Stranger Things. Entonces, de hecho a mí lo primero que me interesa cuando los veo tan emocionados y que quieren jugar a rol es intentar que no quemen etapas. Una de las cosas que a mí me parece es que están tan interesados en jugar que quieren el manual, irse a su casa y empezar. Yo les digo a la gran mayoría de ellos que por favor, si pueden evitarlo, primero se sienten. Básicamente porque el que viene es el que en principio quiere asumir todo el proceso, ser descubridor y árbitro de ese juego. Es un camino que es más arriesgado porque si no tienes una experiencia previa como jugador y te vas con un manual y juntas a 3 amigos, igual lo que consigues es que tú quedes desengañado y tus 3 amigos no quieran volver a oír hablar de esa experiencia. Entonces siempre les intento animar a que primero jueguen, y no una vez o dos, varias veces, que estén jugando con un entorno de gente que ya tenga una experiencia y luego la adapten. Y les digo lo de siempre, es que es mi experiencia, fue esa. Yo me acuerdo ir a MS, sentarme, ver y asombrarme de cómo gente chillaba y hablaba llevando a su personaje, pero al mismo tiempo un árbitro sabía matizar lo que puede hacer de lo que no. Para mí, saber que estaba en un entorno de jugadores que me llevaban una delantera tremenda, sobre la cual muchas veces iba aprendiendo las reglas sobre la marcha, porque ellos decían, no, tira este dado, y a veces no se dignaban a explicarme por qué, pero bueno, yo iba tirando el dado y me explicaban la situación. Ahí es donde descubrí que efectivamente no tenía tanta importancia tener conocimiento profundo de las reglas como dejarte llevar e interpretar a tu personaje e interactuar con el conjunto de los jugadores. Esa posibilidad fue muy enriquecedora, y la segunda posibilidad muy enriquecedora, que es algo que yo recomendaría si pudiera ser a todos, y es muy difícil, lo reconozco, es haber jugado con árbitros muy diferentes. Yo he tenido mucha suerte, he jugado con mucha gente, muchos árbitros diferentes, todos con estilos muy personales, y todos me han dejado una huella muy profunda, porque había árbitros que tenían una manera de arbitrar que te sabían como... Es un poco como si pudiéramos comparar en el tema del cine, esos directores que dices, ostras, rápidamente la acción llega, o cómo te lleva la trama. Pues esto lo he vivido. Pepe Jara, por su conocimiento, además de la historia, de la ambientación, es un tío que hace unas partidas en las que te sumerges en la época. Joaquín García, curiosamente, es un árbitro poco conocido porque su faceta profesional es un manager de grupos musicales, trabajaba para Doctor Music. Era un tío que te arrancaba la historia y te metía en el sarao y era trepidante, hasta el punto que muchas veces decías, a ver, ¿cómo puede empezar una aventura que yo esté en medio del mar, sin armas y en un bote sin remos? Te daba una explicación coherente, pero en la cual te notabas que te había llevado ahí para, a partir de ese momento, llevar una aventura con mucho ritmo. Y de hecho él ha hecho varios artículos en Troll con el seudónimo de Radegundo de Maguncia, que son especialmente divertidos, porque hay un poco de cinismo a la hora de explicar ciertas cosas, de cómo ambientar una partida, que es muy divertida. Entonces, el hecho de arbitrar y haber jugado teniendo árbitros muy diferentes es como ir al cine. Los directores, la manera diferente de enfocar una historia son claves. O sea, tú has pasado por muchas facetas, director, jugador, editor, divulgador, pero también has pasado por el rol en vivo. Sí. ¿Cómo surge? ¿Es algo natural de la mesa? ¿Cuál fue tu experiencia con el rol en vivo? El rol en vivo es una experiencia también
trasladada de lecturas y de artículos de experiencias que se jugaban en Francia cuando estábamos. Y en el año, al poco de crear la asociación, una de las cosas que nos apetecía mucho era hacer un festejo. De hecho, fuimos al Castillo de Perelada, todos disfrazados, a ese especie de banquete que se daba mientras abajo había una arena donde habían caballeros luchando. Y el día que lo hicimos ese aniversario, que íbamos todos disfrazados, con algunos disfraces que nos habíamos hecho caseros y otros ya incluso equipados con trajes de tipo teatral, las mesas iban por colores, porque habían cuatro caballeros de diferentes colores que los animabas. En nuestro caso, la mesa nuestra, todas las demás era gente normal. En la mesa donde estábamos nosotros, éramos toda una pandilla de peña disfrazada de personajes de Dragones y Mazmorras, que cuando en la arena a caballo salieron los que iban a dar el espectáculo, se quedaron mirando a los que les estaban gritando arriba, que éramos nosotros, con hachas y espadas en alto, ¡matadlos! O sea, dimos un poco de espectáculo en el espectáculo, nos consideraron un poco en plan, estos tíos están locos. Y esa manera de festejarlo y divertirnos, más el hecho de lo que habíamos leído, dijimos, es que podría ser divertido una experiencia de ese estilo de rol en vivo. Endika, que es de los originales del equipo de Aurin, Endika propuso hacer una partida de rol en vivo. Se rescató una idea y fue la inicial, la primera partida que hicimos en el Parque del Guinardó, sin avisar a nadie, un domingo por la mañana. La aventura era de corte medieval, había un mago que había descubierto un elixir para la vida, la gente iba por él, un sistema de combate que se hacía con unas bolitas que llevaban los jugadores y que cuando un personaje fallecía en combate se convertía en un bicho, un zombie, un monstruo viviente, y aparecía de nuevo en juego para interpretar, digamos, a los PNJs. La moraleja de la historia también era que ese elixir de la vida no era más y nada menos que un túnel temporal en el cual el mago había visto una bebida que estaba anunciada como la chispa de la vida. Una lata roja, vete a saber lo que era. Y esa historia fue el detonante, la primera experiencia que hicimos. A pesar de que el guardia del parque y que un poco de revuelo, porque evidentemente no habíamos hecho ni permisos ni nada correcto, lo que sí que trascendió fue que fue bastante divertido y original. Nosotros acabamos, digo nosotros, pero recuerda, yo no estaba, estaba en ese momento en Francia, pero los que lo hicieron acabaron en un restaurante chino contando las anécdotas, otra vez todos disfrazados, o sea que también ahí debió haber bastante lío. Y la cosa trascendió a tal punto que en unas fiestas de barrio nos propusieron hacer, pero una actividad ya con pies y cabeza. Ahí lo que hicimos fue otro híbrido de rol en vivo, utilizando las reglas de un juego que se sigue editando, lo está editando Asmodee, y que en su momento nosotros lo rescatamos de Joe Descartes, que era el Sherlock Holmes Detective Advisor. Aquí lo que hacíamos era invitar a la gente por grupos a hacer investigadores de un caso de Sherlock Holmes. Se movían por el barrio, si querían ir a la morgue iban a una dirección que te daban en la estafeta de correos, en la cual yo estaba con unos manguitos, iba dando direcciones reales donde estaba, por ejemplo, el de la morgue, que era Ricard Ibáñez, y te daba la información que venías a solicitar. Y era un caso, digamos, puramente detectivesco, con la salvaguarda que introductoriamente y a modo de epílogo había un grupo teatral que hacía la representación como si fuera Sherlock Holmes, Watson, dando pie a los espectadores y dirigiéndose a ellos como si fueran los chicos de Baker Street, que son los detectives. Esa segunda experiencia ya fue mucho más sólida, ya gustó mucho más, y a partir de ahí yo creo que
con el plazo del tiempo surgieron muchas iniciativas. Íbamos chupando mucho también de las cosas que oíamos. En esa época yo recuerdo que hubo un escándalo en Francia porque estaban haciendo en París un rol en vivo ambientado en Los Inmortales. Y la prensa llamó a Casus Belli diciendo, ¿pero eso es real? ¿Hacen duelos a primera sangre? O sea, la gente, ahí empezaba un poco también el mito de los juegos de rol y la gente que no sabía muy bien de qué se trataba, a confundir conceptos. Pero sí, hacían un juego de Los Inmortales en los cuales tenía que quedar uno y la organización lo que tenía, por así decir, era el control del Kurgan. El Kurgan era aquel que no tenía suficientes duelos y se escondía, pues el Kurgan iba por él para desvelarlo. Pero sí, es esa época en la cual surgieron, pero yo creo que se han hecho cosas maravillosas que se han quedado y ha sido una lástima que por aquel entonces costaba bastante documentarlo. Han habido migraciones bárbaras a caballo en el sur de Francia, como rol en vivo y cosas de este estilo. Al inicio del negocio, pues pensé, voy a hacer más cosas y ofrecí hacer servicios. Y elaboré un dossier para hacer un servicio, por ejemplo, de ludoteca en hoteles, dinamización en cafeterías con juegos, etc. Y claro, como el dossier era progresivo, empezabas con algo muy sencillo como un taller y en la última oferta decía, se pueden hacer hasta rol en vivo. Esa es la desgracia que tuve. Entregué el dossier al grupo hotelero, el grupo Matas, que es uno de los grupos más conocidos de aquí de Sitges. Leyeron el dossier y empezaron por el final. Me llamaron porque coincidía con el 25 aniversario de Cine Fantástico y querían hacer algo especial. Y me dijeron de montar un rol en vivo. Entonces se diseñó un rol en vivo que transcurrió en el Hotel Suburb Marítim y en el cual se llamaba Cóctel Macabro. Recuerdo la ilustración del logo del rol en vivo, era un cóctel, un martini, y en vez de la aceituna en el palillo era un ojo. Entonces, ese rol en vivo, ¿qué es lo que pasa con los roles en vivo? La gente piensa que en un rol en vivo tú te apuntas a jugar y alguien ha creado algo y ahí digamos tú te explayas. A diferencia de un rol de mesa, en un rol en vivo la proporción de gente implicada de organización es muy elevada. De hecho, se calcula que por cada 10, 12 personas tiene que haber uno o dos responsables, porque si no, no es llevadero. Y cuando haces un rol en vivo, por ejemplo, el que montamos para el Festival de Sitges, vino gente invitada, entre los cuales estaban los implicados y gente que colaboraba porque ya tenía una experiencia para dar ambientación. Así pasó que tuvimos a gente conocida que nos vino a ayudar. Yo conté con la ayuda de un personaje aquí en Sitges conocido por su faceta artística, que es un prestidigitador que se llama Mustache y que además tiene bastante talento interpretativo a la hora de hacer 1000 caracterizaciones. Y hacía de mago enigmático, misterioso, que tenía un número para celebrar el final del rodaje de la película Cóctel Macabro, que da título al rol, y en el cual atraía un poco, por así decir, todas las sospechas. Cuando en realidad los sospechosos eran... la víctima era la protagonista y el sospechoso principal, el culpable, era el protagonista masculino. Estos dos personajes, que yo quería que fueran también gente del mundillo, resultó que no, que fueron los presentadores de la gala, que como buenos actores dijeron, no, esto lo hacemos nosotros. La segunda cosa que ocurrió fue que para hacerlo muy vistoso, yo solicité a la organización del grupo que estuviera, pues por ejemplo,
si podíamos hablar con la policía para que nos echaran un cable, o la Cruz Roja cuando se supone que se llevan a la víctima. Esa primera sensación que fue, no, ni hablar, esto no se puede hacer, no podemos liar a la gente con esto, se convirtió, por un lado, los protagonistas se negaron a ser doblados. Dijeron que harían todo lo que había en el guión ellos. Eso provocaba que el culpable, el final épico, es que intenta escapar por los jardines del hotel y representa que uno de la organización, que es el que dirige la investigación con la ayuda de todos los asistentes que hacen de detectives, le dispara en la piscina y cae flotando en la piscina boca abajo. Claro, esto en pleno octubre con el festival no parecía muy viable, habíamos enfocado otro tipo de montaje para simularlo, pero el actor se negó y efectivamente se tiró, se quedó boca abajo, flotando. El director del hotel en persona estaba intentando llevárselo y el otro, cuando acabó como en una película, salió de la piscina y dice, ¿ha quedado bien? O sea, realmente estaban muy metidos en la interpretación. Y sucedieron muchas anécdotas. Funcionó muy bien, la gente se entusiasmó, sobre todo por parte de aquellos que no tenían nada que ver. Recuerdo que uno de los más entusiastas fue el que era el responsable de prensa del festival, que es el actual director del festival, Ángel Sal. Y luego sucedieron anécdotas como que cuando empezó, el que hacía el rol de detective me dice, traigo un ayudante. Claro, a mí me dejó en cuadro porque yo no tenía la hoja para ese personaje prevista. Dije, vale, no dirá nada, solo observará. Bien, cuando acabó ese ayudante se acercó y dijo, me ha gustado mucho esta experiencia, está muy bien lo que habéis hecho, me presento, soy el comandante de la Guardia Civil del cuartel de aquí y este papel que os enseño es cómo se lleva a cabo una investigación policial paso a paso. Bueno, fue flipante. ¿Y ahora encuentras momentos para jugar a rol realmente? Bueno, la verdad es que la tienda me ocupa mucho. En estos momentos me es muy difícil encontrar tiempo y de hecho la obligación de presentar un juego semanal ya me quita mucho tiempo. Donde me he reconciliado con algo muy cercano al rol es con la experiencia lúdica de recuperar la partida, un juego que yo jugué en su día, arbitré y ahora estoy otra vez disfrutando como jugador, que es el juego del Engarde. Engarde es un juego creado por Game Designers Workshop, es un juego abierto, con unas reglas abiertas que permite el hecho de que se puedan hacer partidas libremente e incluso alimentarlo. Este juego lo trajo a España Miguel Antón. Miguel Antón fue el primer árbitro de este juego y todos disfrutamos como jugadores de esa experiencia durante 3 años con él. Al finalizar esa partida que ha dejado marcado a muchos jugadores porque es un concepto de juego que se le llama juego por correo. El juego por correo, como decía, es la época de Luis XIII, los guardias del cardenal, mosqueteros del rey, y cuando tú juegas a este juego, el que arbitraba Miguel Antón, él te devolvía por correo un reglamento, además con ese aire de reglamento antiguo, una hoja de personaje que te había creado, y entonces tú lo que hacías era, con las opciones que te daba el reglamento, prosperar en ese París del siglo XVII. Una manera de prosperar que podía ser intentando avanzar en la carrera militar, cortejando damas, era muy histórico el juego. También podías intentar una carrera de tipo político y la gracia de este juego es que permitía hacer algo impensable para los juegos de rol hasta ese momento, que era hacer interactuar en una partida de rol a 40 personas. Con ese volumen de personas, lo que en un primer tiempo se hacía por medio del reglamento mediante tiradas, se convertía con la evolución del juego en que un personaje que fuera evolucionando, por ejemplo, acababa ocupando el cargo de coronel de los mosqueteros.
y era ese personaje realmente al que otro personaje le enviaba una carta solicitándole que le aceptara, siempre y cuando cumplieran unos requisitos de reglamento básicos. Y esa interacción es fascinante. Miguel Antón lo llevó con mucha maestría, además con una revista que se llamaba Les Liaisons Dangereuses, haciendo alusión a aquella película de las amistades peligrosas que surgió. Y cuando 3 años después, porque es una experiencia también muy agotadora, porque tienes que dedicarle mucho tiempo, cuando finalizó esa partida, yo mostré interés por retomarla, readaptarla y retomarla, y otro jugador que se llamaba Jimeno, Andrés Jimeno, hizo una adaptación, pero llamándola Villa y Corte, ambientada en la España de esa época. Y otro personaje también, otro jugador llamado Tirs de Abril, también hizo una, y como era informático estaba intentando hacer una partida, pero utilizando la intranet de aquella época, o sea, los inicios. Las partidas evolucionaron cada una por su cuenta. Yo también terminé la partida 3 años más tarde, también fue una experiencia muy divertida que curiosamente me abrió las puertas luego a otro mundo que desconocía, del mundo de la consultoría y de la formación lúdica, pero mi gran sorpresa fue que en una presentación acudió Tirs a ver un juego y al hablar con él me reveló que su partida seguía en pie. Es decir, la partida que él arbitró hace 30 años todavía a día de hoy continúa. Y por supuesto yo estoy jugando en ella. O sea, en cuanto tuve la noticia me apunté, y su partida, que es por internet, que se puede jugar, que es además gratuita totalmente, se llama Preux et Audacieux. Y hay su página web en la cual te da toda la información y evidentemente está abierta a participar. O sea que os invito a que la visitéis si queréis descubrir ese concepto de juego que también es muy original. Pues muchas gracias, Luis. Un placer inmenso que nos hayas recibido aquí en tu tienda, en este tesoro, este pequeño tesoro escondido un poco, ¿no? Para mucha gente a lo mejor de Barcelona que a lo mejor no lo tenga presente, pero sin embargo que debe ser conocidísimo por toda la historia que entraña y que tú personificas.